Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y además comentándoles que para tratar diversos temas de mucha relevancia a nivel nacional, de mucho interés, hemos invitado al licenciado en física Juan Carlos Cobo Losey, expresidente Coparmex, empresario de abolengo, viene de una familia de empresarios, de emprendedores, que trajeron a Veracruz la primera planta de galvanizado que hubo, no sé si en el país. En el país. Para la que más antigua de México. La más antigua de México. Bueno, personas sumamente emprendedoras, genera empleos, paga sus impuestos, ha sido, como lo mencioné antes, expresidente de Coparmex y un profesionista con una visión muy clara sobre la problemática que se vive, pero al mismo tiempo sobre las alternativas de solución que hay y que pueden aplicarse si todos los mexicanos apoyamos el trabajo, el esfuerzo, la iniciativa, el amor a la patria y sobre todo el combate a la corrupción. Por ello, me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a Juan Carlos, a quien le tenemos un afecto especial y le damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Juan Carlos, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, Paco. Qué bueno que estoy con mucho gusto. Gracias por haberla aceptado. Y yo quisiera también hacer un paréntesis para mandarle un saludo muy afectuoso al ingeniero Luis Martínez Wolf, quien esta semana en una de las columnas o en una columna que escribe en un medio local, bueno, tuvo comentarios elogiosos para el programa. Saludos a don Luis, esperemos que se mejore pronto. También quisiera, aprovechando la oportunidad, enviarle mi más sentido pésame a la familia del ingeniero Salvador Martínez Sandiel, que falleció en esta semana, y pues lo recuerdo con mucho cariño, con mucha gratitud, de esos maestros que nunca faltaban, siempre puntuales. Daba clases en la Facultad de Ingeniería, fue maestro mío, pero además fue el director de esa escuela. A su familia le deseamos una pronta resignación y hacemos votos para que Dios nuestro Señor lo tenga en su gloria. Hechas esas intervenciones, pues procedemos a platicar sobre los temas que nos atañen. Juan Carlos, está muy claro que una de las bases del progreso de cualquier país está en la educación de sus habitantes. Y esa educación pues tiene que empezar desde luego en la niñez. Hay una etapa en la vida del ser humano donde la educación es mucho más fácil sembrarla cuando son niños, cuando son jóvenes, que tratar de aplicar esto o estos sistemas para enseñar cuando el ser humano ya es adulto. De alguna forma los niños tienen son como esponjas. La posibilidad, eso, me ganaste la idea. Son como unas esponjitas que absorben todo. Hay una inteligencia natural y un afán de conocer. Exactamente. Que a veces tienen una lógica, esto es interesantísimo, sí. mejor que la nuestra. Una claridad de las ideas que a los adultos nos asombra. Sin embargo, en México, tal parece que en materia educativa, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Se ha derogado la reforma educativa y se ha sustituido por una cosa muy rara, donde prácticamente la educación se les ha entregado a los sindicatos, lo cual me parece una aberración porque la rectoría en la educación la debe tener el Estado. Y cuando se cede tanto en ánimo de lograr apoyos, votos, simpatías, me parece que se están desvirtuando las cosas y se está echando a perder algo que medio funcionaba en México. ¿Cómo ves esa situación? Pues realmente grave. Creo que el presidente está perdiendo de vista que el verdadero desarrollo de cualquier país viene por el lado de la educación.
los países de más nivel de vida del mundo son los países a su vez los más educados, y los países que han pasado de ser países subdesarrollados a ser países desarrollados lo han hecho a través de mejorar considerablemente sus sistemas educativos. Tenemos un caso muy claro, que es el caso de Corea. Corea en los años 30, 40 era un país mucho más pobre que México. Y hoy por hoy Corea está entre los países más ricos del mundo en renta per cápita. Y es un país absolutamente competitivo, no tenemos más que ver las televisiones que tenemos en las casas o en los electrodomésticos que tenemos hoy en día en nuestras casas. Hace 15 o 20 años eran japoneses, ahora son coreanos. Corea ha sobrepasado a Japón, y ha sobrepasado a Japón precisamente porque su sistema educativo es uno de los 2 mejores del mundo. El primer lugar en sistema educativo se lo pelean casi todos los años entre Finlandia y Corea. Entonces, ese sistema educativo está basado en la meritocracia, es decir, en promover que la gente crezca en posición económica, en posición social, a través de su conocimiento, no a través de favores, no a través de privilegios, no a través de chantajes, de dádivas, sino a través de que los muchachos que más se esfuercen, los muchachos que tengan más capacidad y más deseo de superarse, pues puedan llegar a posiciones más altas dentro de la sociedad. México, después de muchísimo tiempo de estar en un sistema educativo totalmente ineficiente, de hecho, tenemos los informes PISA que nos reflejan que siempre estamos en el penúltimo lugar de la OCDE. Tenemos calificaciones bajísimas en 2 materias que son esenciales para el desarrollo del conocimiento, que son el lenguaje y las matemáticas. Toda la estructura del conocimiento está basada en el lenguaje. Si un muchacho no aprende a dominar su lengua, a entender el significado de las palabras, no va a razonar nunca correctamente, porque nosotros pensamos con palabras. O sea, todo nuestro esquema de razonamiento se va haciendo con palabras. Cuando yo estoy pensando en un problema, estoy pensando con palabras. Si yo no entiendo bien las palabras que estoy usando, difícilmente voy a entender el problema y difícilmente voy a encontrar soluciones. Y desde el punto de vista de la ciencia, de otra parte del conocimiento, es muy importante también el manejo de los números. O sea, por un lado el manejo de las letras, las palabras, y por otro lado el manejo de los números, que me va a permitir el desarrollo del pensamiento científico a través del cálculo. Entonces resulta que en esas 2 materias básicas, sobre las cuales se construye el edificio del conocimiento, estamos en la calle. Yo tengo un amigo francés que da doctorados y maestrías en México, y él me comenta siempre muy triste y preocupado de que la gente que llega a hacer maestrías y doctorados difícilmente entiende su idioma. Hablamos del español. Del español. Entonces, ya no hablemos de un idioma extranjero. Claro, y él me dice, él enseña mucho la parte relativa, o sea, él enseña inglés y enseña doctorados en inglés, porque él domina el inglés y el francés y otros idiomas, es un políglota. Y me dice, ¿cómo les voy a enseñar inglés si no entienden el español? No entienden bien la estructura del español. Y esto, a nada que uno observe, mira, por ejemplo, hay detalles que yo observo a diario. En la radio tenemos, no voy a nombrar a ninguna estación de radio en concreto, pero cápsulas culturales. Y entonces en la cápsula cultural dicen que el tequila no se puede hacer fuera de México porque la planta, el ágave azul, es una planta de México. No, el tequila no se puede hacer fuera de México porque es una denominación de origen. No tiene nada que ver con el ágave, porque el ágave lo puedes plantar en cualquier lugar del mundo. Donde se pueda dar. Donde se pueda dar. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, ves la incongruencia en el razonamiento. Es decir, no, la denominación de origen es lo que hace que nadie pueda vender el tequila como tequila si se cultiva en otra parte, no la planta. Y así, bueno, todos los días que sacan alguna cápsula cultural hay errores de razonamiento.
errores. Entonces, si no dominamos el idioma, no dominamos las matemáticas básicas, no digo que sepan integrales ni cosas muy complicadas, pero sumar, restar, multiplicar y dividir, hacer quebrados. Si no dominamos lo básico, difícilmente vamos a llegar a ser un país de primer mundo. Bueno, no difícil, va a ser imposible. Entonces, digamos que este deterioro de la educación, porque yo recuerdo la educación de mi madre, por ejemplo, no era tan mala en la época que ella estudió. Oye, en la primaria te enseñaban cosas que ahora a lo mejor en bachillerato sí, las ignoras. Exactamente. Era muy completa la Yo escuela. comparo la educación de mi madre, porque yo estudié en España la mayor parte de mi tiempo, pero ella sí estudió aquí. Y yo comparo sus conocimientos con los que veo en los jóvenes actuales, y ella es mucho más culta que los jóvenes actuales. Entonces, quiere decir que el sistema educativo mexicano se deterioró. Y si Peña Nieto, una de las pocas cosas buenas que hizo, porque tampoco hizo muchas, pero una de las pocas cosas buenas que hizo fue la reforma educativa, que por lo menos ya planteaba una cosa que es de sentido común. Si el alumno es examinado por el maestro, pues el mismo derecho tenemos todos los mexicanos de que el maestro sea examinado. ¿Para qué? Para asegurarnos que el maestro enseñe sabiduría, no ignorancia. Podemos tener millones de maestros, pero si los maestros no saben lo que enseñan, pues los alumnos no van a aprender. Entonces, lo importante es que quien enseñe sepa, y nos tenemos que asegurar de que sepa. Ahora, la teoría, por ahí leí que parece una aberración, pero bueno, fue una declaración de algunos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, es que aunque el maestro no sepa la materia, puede enseñarla. Vaya, nadie puede dar lo que no absurdo. tiene. Entonces, ¿cómo vas a enseñar algo si no dominas el tema? Es absurdo, es totalmente absurdo. Y entonces, pues, yo he conocido maestros, por ejemplo, cuando estuve en el consejo de la PGR, había maestros en el consejo, y bueno, alguno de ellos realmente, siendo maestro jubilado del sistema federal y del sistema estatal, no sabía redactar. Yo tenía que corregirle lo que escribía, porque no sabía redactar, y era un maestro jubilado. Entonces, el hecho de tener maestros no significa que logremos educación. Tenemos que tener buenos maestros. Y educación de calidad. Y educación de calidad, pero la educación de calidad parte de que tengamos buenos maestros, que sepan la materia que enseñan y sepan enseñar. Y entonces, esto último que se ha hecho con revocar la reforma educativa, y además cederle el control de la educación a la coordinadora, bueno, es entregar la educación a lo peor del país. Yo conozco gente de Oaxaca. Oaxaca lleva decenas de años sufriendo a la coordinadora. Y no me refiero a la gente rica, me refiero a la gente pobre, a los pueblos indígenas, a la gente, al pueblo llano, que sus hijos van a escuelas públicas donde los maestros son de la coordinadora, que la coordinadora no da clases a veces la mitad del año o más de la mitad del año. Fíjate cómo van a salir esos niños de mal preparados. Y por sí hay un nivel educativo bajo, y encima los responsables de esa educación son unos irresponsables, que además se dedican a chantajear, son extorsionadores profesionales. ¿Qué enseñanza recibe un niño que ve que su maestro se dedica a otras cosas que no tienen que ver con enseñarle, y además muchas de ellas son criminales? Pero además cobra completo su sueldo como si enseñara. Es el mundo al revés. Exactamente. El mundo al revés. Si no hay una decisión del más alto nivel del país, concretamente las autoridades federales, a resolver esto, pues nos están condenando simplemente a vivir en el rezago educativo, y entonces vamos a llegar a competir con las demás naciones con un lastre gigante y con muy pocas posibilidades de éxito. Así no se puede progresar. No, y tendremos que conformarnos con trabajos de bajo nivel educativo. No, si no elevamos el nivel educativo del pueblo, pues sí podrá haber puestos de trabajo, pero serán de bajo nivel. Conclusión, la educación es la base para salir adelante. En la es. medida que la descuidemos, estamos pues tirándole pedradas a nuestro propio tejado.
Así es, así es. Vamos a ir a una pausa, Juan Carlos, y regresamos. Vamos platicando con el licenciado en física, Juan Carlos Cobo Losey, empresario, persona muy emprendedora, genera empleos y pues es alguien que se ha dedicado con mucho ahínco a analizar lo que pasa en el país, las opciones de solución que tenemos para salir adelante, los retos tan grandes que tenemos que vencer, y por eso siempre es muy interesante escuchar su opinión. Juan Carlos, oía yo esta semana, ¿qué pasó? Una arenga muy rara de los diputados cuando aprobaron algunas reformas que pues le daban un poder muy grande a la coordinadora y decían que hay que apoyar primero al hijo del obrero y hay que apoyar después al hijo del burgués. Yo no sé quién les hace esas frases tan pegajosas, pero me parece que quien llega a un cargo público, en primer lugar, debe de gobernar para todos. En segundo lugar, esos que entregaron pues digamos, casi la rectoría del Estado en materia educativa, la CENTE, a los sindicatos, pero sobre todo la CENTE, que es el más belicoso, el más irresponsable, el más violento, como tú lo dijiste, es una mafia. Es una mafia, el más chantajista. Y pues yo pensaba esos diputados que ganan fácilmente alrededor de 100,000 pesos mensuales. Yo quisiera que en un estudio que alguien pudiera hacer, viéramos cuántos de ellos tienen a sus hijos en escuelas públicas. Sobre todo quiero saber de los diputados oaxaqueños, quiénes de ellos tienen a sus hijos en unas escuelas donde solamente dan clases el 50% de los días que deben dar clases al año. Es muy fácil hablar con frases pegajosas, chocantes, pero que a algunas personas les atraen. Por eso ganaron las elecciones. Pero aquí el problema es que me parece una falta enorme de congruencia cuando alguien pide para los hijos de los demás lo que él no aplica en sus propios hijos. Estoy seguro que los hijos están en escuelas privadas. Exactamente. Y mucha gente pone a sus hijos en escuelas particulares, no porque les sobre el dinero, sino porque entiende que la única forma de dejarles a los hijos un futuro adecuado es a través de la educación, de labrarles un futuro. Entonces, hay gente que hace un enorme sacrificio para mandarlos a la escuela privada, porque es aberrante, escuelas donde no hay clases, donde los maestros hicieron un paro, sobre todo, como tú decías, en los estados más atrasados, que son Chiapas, Oaxaca, Veracruz un poco, pero hay otros peores, Guerrero. Por ejemplo, Guerrero. ¿Y dónde está la CENTE con más fuerza? En esos estados. O sea que ahí en esos estados ha habido un rezago. ¿Qué diferencia, por ejemplo, con la educación que se da en Coahuila o que se da en Nuevo León? Hablo de la escuela oficial también, sí. Pero donde está la CENTE simplemente hay un retraso y hay unos negocios enormes, porque inclusive en Oaxaca la CENTE llegó a controlar un instituto que tenía, entre otras cosas, la función de controlar el presupuesto, otorgar las plazas, otorgar los ascensos. ¿Y a quién se le daban los ascensos? Pues no se los daban a los maestros más preparados, sino al que iba a las marchas, al que iba a los plantones, el que iba a cometer delitos, porque ir a apedrear oficinas públicas es un delito. En otro país ir a apedrear una oficina pública o que la extorsión es un delito, claro, el chantaje es un delito. Claro. Y eso lo hacen todo el tiempo. Pero yo creo que ahora en esta administración les han dado alas. Y cuando se le da alas a los alacranes, el riesgo es que te piquen con más facilidad. Mira, además, la mentira que hay detrás de todo esto, a ver, si yo quiero que el pueblo mexicano de más bajo nivel se supere. Yo tuve la suerte de mi educación, yo me eduqué en España de niño, pero tuve la suerte de estar en una escuela donde yo era el rico de la escuela. Todos mis compañeros uno era hijo de un reparador de elevadores, otro era un hijo de un carnicero, otro era hijo de un mesero. Era gente de clase media baja o baja.
todos esos muchachos que recibieron la misma educación que yo, la misma, hoy ocupan posiciones altas en la sociedad española. Hubo un ascenso social. Un salto tremendo. Y tienen posiciones muy altas. Otro era un hijo de un fotógrafo. Entonces, la educación es precisamente la herramienta con que cuenta la sociedad para que la gente de más bajos ingresos y de posiciones sociales más marginales pueda elevarse a los niveles más altos. Y si precisamente pretendiéramos eso, tendríamos que preocuparnos mucho de que la educación a los pobres fuera la mejor. Para poder crear para levantarles, social, para claro. levantarles, darles las herramientas para que ellos puedan elevarse. Pero precisamente con lo que se ha hecho con esta reforma educativa es garantizarles a los más pobres la peor educación. Con lo cual, o la no educación, con lo cual no estamos ayudando a levantar a la gente humilde, a darle la herramienta del conocimiento que le permita subir dentro de la escala social. Es todo lo contrario de lo que dicen. Es todo lo contrario. Lo que han hecho es favorecer la diferencia de clases sociales, porque el que tiene dinero y puede pagar va a ir con maestros que no provienen de estos sindicatos, que han sido educados de otra manera, que tienen más nivel educativo y algo mejor van a enseñar que aquellos que están sujetos a la disciplina sindical, que suben dentro del escalafón por méritos sindicales y no por méritos educativos, que tienen que puedo contar un caso. Yo tuve un contador en la empresa que era un magnífico contador, muy bueno, hoy sería el contador general de la empresa, y ese muchacho que resulta que tuvo que abandonar su trabajo de contador porque la familia tenía una plaza de maestro y era el único que tenía la capacidad para poder heredar la plaza de maestro. Y entonces, de tener un contador feliz, lo que se obtuvo fue un maestro infeliz haciendo algo que no le gustaba. Ese muchacho, ya señor hoy en día, probablemente, salvo que le haya entrado la vena de la pedagogía o de la vena de la enseñanza, pues es una persona que no está donde él quería estar. Es una cosa absurda. Los maestros deben ser los más capacitados para enseñar. Y eso no depende de quién es tu padre, de quién es tu madre, no depende de si te llevas bien con el líder sindical o no te llevas bien con el líder sindical. Eso, la única manera de saberlo, como se había hecho en la reforma, es a través del examen. A través de una oposición, a través de un examen, donde se vea que se sabe lo que vas a enseñar. En todo en la vida hay una competencia. Si yo tengo que buscar, por ejemplo, salgo de viaje, busco un hotel, pues ¿cuál busco? El que esté mejor y lo pueda yo pagar desde luego. Pero no me voy a conformar con lo más malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los hoteles tratan de tener mejores precios, mejores tarifas, mejores servicios. Hay una competencia sana. Si yo necesito atenderme con un médico, ¿a quién voy a ver? Al que sea mejor y pueda yo pagarlo. Pero el que es mejor es porque se ha estado superando, estudiando, no solamente trabaja, sino que llega, toma cursos, va a congresos, se empapa más de la especialidad que él ha escogido. Entonces, todo esto implica superación constante, no una uniformidad dañina, porque de la uniformidad no hay diferencias, al no haber diferencias no hay avance. Hasta para que el agua escurra tiene que haber una diferencia de nivel y para que la electricidad fluya debe de haber una diferencia de voltaje. Es la ventaja de hablar con un físico. En fin, hasta con la física se pueden asociar algunas ideas. El gran error, yo creo, de Marx, muchas de estas ideas vienen del marxismo, ¿no? Pero el gran error de Marx es que anuló el estímulo. Cuando él dice que a cada quien hay que darle según sus necesidades y de cada quien hay que exigir según sus posibilidades, lo que está haciendo es decir, si tú vas a recibir lo mismo que los demás, si no te esfuerzas, si no te apuras, ¿para qué te apuras? Pues entonces, ¿para qué te apuras? ¿Para qué te vas a esforzar si finalmente te van a dar lo mismo? Y si tú eres muy bueno, te van a exigir más. Entonces, ¿qué te conviene? Pues aparentar ser lo más incompetente posible para que no me pidan. Entonces, y para que me subsidien. Exactamente. Entonces, es la destrucción del estímulo, del desarrollo personal y del desarrollo de una sociedad. Mira,
Yo creo que con los años que han pasado, ya mucha gente debió de haberse dado cuenta, y si no se ha dado cuenta es porque no lee, pero el marxismo ha sido un fracaso. Rusia ya tuvo que emigrar, bueno, la URSS, la Unión Soviética, se desintegró y ya tuvieron que emigrar a pues una especie de libre mercado con todas las deficiencias, porque entró, a la hora de migrar de un extremo al otro, entró la corrupción, las mafias, etcétera. Bueno, la corrupción ya existía. Si lees Ya a Gorbachev, lo que pasa es que no se sabía, que ya estaba existía. todo controlado. Pero ha tenido que emigrar. China es un país comunista de nombre, Sí. porque tiene sistemas de libre mercado a tal grado que ahora China exige, fíjate el mundo al revés en que vivimos, China exige el libre mercado, libertad de vender y de comprar, y Estados Unidos se repliega y empieza a poner barreras y empieza a poner aranceles y empieza a protegerse, porque China es más eficiente. Y Rusia, esta es otra cosa sorprendente del mundo actual, comparado hace 40 años. Rusia ahora defiende el cristianismo, Sí. cuando Occidente le está dando la espalda a las ideas cristianas. Es interesante. Y si alguien tiene una duda más sobre socialismo y libre mercado, veamos el caso de Corea que tú has mencionado. Hay dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte tiene un dictador, Corea del Norte tiene un sistema comunista, Corea del Sur tiene un sistema de libre mercado, y la diferencia Es enorme. es enorme. Alemania del Este con Alemania del Oeste. Afortunadamente llevó la reunificación, pero la diferencia tremenda, a tal grado que habían hecho un muro para que los berlineses no se pasaran del lado socialista, del lado comunista, al lado occidental. Yo estuve en Alemania del Este en 1997, ya había caído el muro de Berlín 6 años antes, pero era todavía notoria la diferencia. Salgo de Berlín por una autopista de 4 carriles por lado, una autopista alemana de estas impecables, y me desvío hacia Brandenburgo, que era Alemania del Este. Sí. Y de pasar de una autopista de 4 carriles por lado, pasas a una carreterita que era de carril y medio. Si venía un camión te tenías que parar para que pasara el camión, no podían pasar los dos, el coche y el camión no podían pasar al mismo tiempo. Y los ferrocarriles, y estoy hablando 1997, todavía eran de vapor. Todavía eran de vapor en Alemania del Este. Y los edificios de Brandenburgo, que yo fui a visitar una fábrica allí, los edificios de Brandenburgo eran exactamente igual que en 1945. El tiempo se había congelado. Se había detenido. En 1945. Lo mismo que pasa en Cuba, que se detuvo en 1959, e incluso en Cuba han ido hacia atrás, porque hoy están peor que en 1959. Y en general en todo el mundo comunista ha pasado eso. Ahorita mencionas eso, viene a mi memoria un comentario que hizo un analista aquí en el radio, un analista argentino que nos visitó y decía, miren lo que son las cosas. Ha habido una dictadura en Chile y ha habido una dictadura en Cuba. El dictador de Chile, pues a lo mejor mató al mismo número de personas que el dictador de Cuba. Nada más que Chile es ahora una de las potencias económicas más importantes de América. De América. Es el único, hablo de América Latina, desde luego. Es el único país de América Latina que tiene nivel de vida europeo. Bueno, pero aquí lo interesante de esto es que muere Pinochet y dicen, ha muerto el dictador. Muere Fidel Castro y dice, ha muerto el comandante. Hay una cuestión muy rara que se maneja en algunos medios donde se etiquetan, se le ponen nombres a los políticos o carteles a los políticos, y pues yo digo que las dictaduras todas son malas, todas atentan contra la libertad, atentan contra la vida, pero hay unas más malas que otras. Sí. Y esto yo creo que nos debe llevar a la reflexión. Vamos a una pausa, si te parece, y continuamos. Continuamos platicando con el licenciado Juan Carlos Cobo Losey y estamos hablando sobre el tema educativo, los rezagos que tenemos en México, los retos que hay que enfrentarlos con decisión, pero también con es un reto importante elevar el nivel educativo. No podemos aspirar a ser mejores como país, como personas, como sociedad, si resulta que tenemos una educación de muy baja calidad. Juan Carlos, bueno, ¿crees tú que se puede hacer algo a estas alturas? Porque ya sabemos el problema que hay, pero
Y también podíamos a lo mejor intuir las opciones que hay de resolver esto, pero no sé si las autoridades tengan la voluntad política de hacerlo, porque afectarían a quienes lo respaldan, a lo mejor perderían votos, y en estas decisiones se tienen ellos que evaluar las consecuencias de una decisión que pusiera orden en la educación, porque ellos temen perder el respaldo de la gente, pero a lo mejor recibían el respaldo de muchos millones de mexicanos que estamos preocupados por el sistema educativo que tenemos. Yo creo que trabajar con sindicatos ya de por sí es un error. O sea, a ver, la educación se transmite de maestro al alumno. Y los maestros no son iguales unos que otros. Hay maestros buenos, maestros mediocres y maestros malos. Y pésimos también. Y pésimos. Entonces, yo creo que un sistema educativo que realmente quiera funcionar bien, lo primero que tiene que ser es que esté formado por individuos, no por sindicatos. Es decir, a ver, me parece absurdo que en una empresa, por ejemplo, se diga que el puesto de secretaria es de confianza y por lo tanto no sindicalizable, y que el puesto de maestro, que es mucho más importante que el de una secretaria, ese sea sindicalizable. Eso es absurdo. Va contra natura. Pues es absurdo. El maestro es una figura importante, sumamente importante para el desarrollo de cualquier país, de cualquier civilización, de cualquier cultura. Entonces, ¿cómo en México? Bueno, sí es entendible por qué en México estamos como estamos, porque el PRI utilizó los sindicatos como base de poder político. Clientela electoral, no solo clientela electoral, el sindicato de maestros se encargaba de los fraudes electorales. No solamente era cuestión de los votos, ellos hacían los fraudes. Entonces, eso, si se quiere realmente elevar al país, habría que eliminar el sindicalismo de maestros. Ni la CENTE ni el CENTE, ninguno de los dos. Los maestros debieran ser contratados por sus propios méritos, a través de oposiciones. Hay que decirlo, examen de oposición. Examen de oposición, es decir, no oposición política, sino examen de oposición. A través de exámenes pudieran optar por puestos de funcionarios públicos que dedicados a la educación, pero sin la intervención, ni los intereses, ni los chantajes, ni nada que tenga que ver con la cuestión política en la cual se mueven los sindicatos. Los sindicatos tienen los líderes de los sindicatos, no los sindicatos en sí, los líderes de los sindicatos tienen sus propios intereses, que no son precisamente los de la educación. ¿Ni los del país? Ni los del país, son intereses de poder. Son intereses de poder. Y entonces una educación que como la mexicana es rehén de intereses de poder, tanto desde el punto de vista del gobierno, que quiere tener el control de los maestros para asegurarse una base política, como desde el punto de vista de los sindicatos, que quieren tener el control de los trabajadores de la educación, de los maestros, para a su vez tener palancas para negociar con el Estado, con el gobierno y obtener privilegios. Lo cual es absolutamente contrario al propósito original de la educación, que es mejorar a la sociedad. O sea, fortalecer al Estado en contra del individuo, de las libertades individuales, no es una manera de desarrollar una sociedad, es una manera de someterla. Entonces, nuestro sistema está pensado no para hacer al mexicano una persona libre, sino para hacerlo una persona sometida. Fíjate que ahorita que dices esto, recuerdo una propuesta de vamos a decirlo suavemente o suavecito, de algún desquiciado que ahora está pidiendo que el logotipo de la CENTE se ha puesto con letras de oro en la Cámara de Diputados. O sea, me parece eso una aberración, una propuesta descabellada, inclusive fuera de lugar, por llamarle. Bueno, yo como decía antes, cualquiera que analice el comportamiento de la coordinadora a lo largo de los últimos 20 años, es una mafia, funciona como mafia, su lógica de comportamiento es de mafia. Hay que
crímenes dentro, digo, no forzosamente asesinatos, pero crímenes pecuniarios, toda serie de familias, de grupos que se reparten privilegios de presupuesto de la educación del país, que es un presupuesto enorme, y que realmente sacrifican a los estudiantes, porque cuando uno que se dice maestro, lo que menos le interesa es enseñar, a mí que me perdone, pero no es maestro. El maestro quiere enseñar, el maestro disfruta que el alumno aprenda. Tiene vocación. Disfruta que ver elevar el nivel de conocimiento de sus alumnos. Pero si un maestro, disque maestro, ni siquiera va a la clase y se dedica a estar haciendo actividades políticas y sindicales que nada tienen que ver con la educación, sino con su bolsillo, entonces que me perdonen, pero esos señores no son maestros, son una mafia. Entonces, bueno, si empezamos a poner a las mafias en el Congreso, pues podemos poner al Chapo y a otros narcos que también son mafias. Hay mafias que se refugian dentro del sindicalismo y hay mafias que se refugian dentro del sector empresarial también, pero finalmente son mafias, de un lado o del otro, pero son mafias. Juan Carlos, hay algo que también esta semana me preocupó, no tiene que ver con la educación, pero de alguna manera está conectado porque tiene que ver con la cultura. Hubo por ahí un tal Pedro Salmerón que dicen que es historiador, y esta persona declaró que a raíz del aniversario del asesinato, terrible asesinato de un líder empresarial visionario, generoso, emprendedor, comprometido con México, hubo en el año 1973, y ahora llamó a los que lo asesinaron jóvenes valientes. Afortunadamente ya renunciaron a esta persona, pero esto nos da una idea de la confusión de ideas que tienen algunos de los funcionarios de esta administración, que durante toda su vida han vivido del gobierno, han vivido de la docencia, y están desconectados de la realidad. A lo mejor ignoran lo que este señor Eugenio Garza Sada logró en Nuevo León. Nuevo León era un estado donde no se producía nada, donde la agricultura era muy complicada, es una tierra seca, no hay agua, no se da el campo, los productos del campo con la facilidad que se dan en otros estados. Entonces, los regiomontanos, en lugar de pues cruzarse de brazos, emigrar o ponerse a llorar o lamentarse de su situación, innovaron, generaron una industria importantísima que fue pionera en el país en cuanto al acero, en cuanto a la producción de cerveza, pero tuvo algunas otras características muy importantes esas personas que con una visión empresarial lograron un gran desarrollo que se tradujo en mejores sueldos para sus trabajadores, en prestaciones sociales, cuando se les daba, por ejemplo, guardería a los obreros, a los hijos de los obreros, se les daba también pues, servicio médico y vivienda, cuando ni siquiera existía el Infonavit ni el Seguro Social. Y esta persona visionaria, comprometida con México, pues lo asesinan. Y ahora dicen que son valientes los jóvenes que cometieron ese tremendo asesinato, ese terrible asesinato. Bueno, yo estaría de acuerdo en que pueda haber jóvenes valientes, pero los asesinos, los criminales, son criminales, aunque sean valientes. Cuando uno entra a asaltar un negocio, pues obviamente puede que alguien le dispare. Entonces es valiente si hace un asalto. Porque temerario, o atrabancado. Porque está jugándose la vida, ¿no? Está jugándose la vida. Pero eso no justifica lo que hace. No lo justifica. Y los que mataron a don Eugenio Garza Sada, pues eran asesinos, punto. Lo demás no tiene la menor importancia si eran valientes o cobardes, eran asesinos. Y eso es lo realmente grave. Y finalmente, en cuanto a valorar un lado u otro, lo que hay que ver es, como dice el dicho, por sus frutos los conoceréis.
don Eugenio Garza Sada crea el mayor emporio industrial y la mayor cantidad de puestos de trabajo en el estado de Nuevo León, un estado, como tú dices, sin riquezas naturales porque no las tiene, pero genera un montón de riqueza para el país, riqueza que no solamente consume la gente de Nuevo León, porque esas empresas que están en Nuevo León están pagando impuestos y que esos impuestos finalmente se gastan a lo mejor en zonas de Oaxaca o de Chiapas, pero han sido generados por las empresas que un visionario como don Eugenio y otros que hubo también como él generaron en el estado de Nuevo León, que es el estado más avanzado del país. Tiene el nivel de vida más alto del país. A nivel educativo. Y en nivel educativo también es uno de los creadores del Tecnológico de Monterrey, una de las mejores universidades que hay en México. Se preocupó de preparar a los técnicos que iban a trabajar en las fábricas de ellos. Entonces, y además, otra cosa interesante de don Eugenio es que era un hombre muy sencillo. Era un hombre que, a pesar de ser quizá el hombre más poderoso de Nuevo León y uno de los más poderosos económicamente del país, era un hombre absolutamente sencillo. Hay una anécdota de él, que estaba un día en su casa arreglando el jardín y pasa un coche por enfrente de su casa y se estropea el coche. O sea, se queda parado. Y entonces este hombre, que estaba pues vestido como para atender el jardín, como jardinero, don Eugenio se acerca al señor que estaba ahí con su coche, que no podía arrancarlo, y le ayuda a arreglarlo, y lo pone en marcha. Y es claro, el señor ayudado no tenía ni idea de quién le estaba ayudando, se imaginaba que era el jardinero. Pero al día siguiente le dijo el jardinero que él trabajaba en la cervecería. Y entonces, por lo visto, este señor fue a la cervecería y ahí se enteró de que el que le había ayudado era el mero mero de la cervecería. O sea, un hombre que no solamente era valioso, muy valioso por las cosas que hacía, sino que encima no tenía la enfermedad de la arrogancia y la soberbia que es tan común al éxito. Era un hombre absolutamente sencillo y humilde. Un hombre de bien. Un hombre de bien. Entonces, alegrarse de la muerte de alguien así, que me perdonen quien lo haya dicho, pero no sabe lo que dice. Pues es muy interesante tu opinión. Hay otras cuestiones también que acaban de pasar esta semana, donde la secretaria de Gobernación le ha ido a pedir o a ofrecer, quiero decir, disculpas públicas a una guerrillera que tuvo que ver con actos delincuenciales que se llevaron a cabo en el año 1965. Y luego en lo que era la residencia de Los Pinos hubo un reconocimiento a 2 exguerrilleros que fueron a dispararle a los soldados que estaban en el cuartel de Ciudad Madera, en el estado de Chihuahua. Esto me parece que es como el mundo al revés, es reconocer a quienes atentaron contra las instituciones y de alguna forma este reconocimiento implica alentar, animar a que estos actos delincuenciales se repitan. Es el pensamiento revolucionario, eso es lo que hay ahí. Tú tienes, lamentablemente, el gobierno de López Obrador está formado de gente muy diversa. Muy resentida, algunos. Hay unos muy valiosos, conozco algunos, pero otros están muy resentidos. Pero tienes gente, y eso es una cosa que tendría que plantearse el presidente si quiere tener éxito, que no puede jugar con que un día tenemos pensamiento revolucionario y al día siguiente que queremos apapachar a los empresarios y que inviertan. Esas contradicciones que se dan a diario con este gobierno no están ayudando para nada a que haya crecimiento económico e inversión. La inversión es la que produce el crecimiento económico. Y la que genera impuestos. Y genera empleo. E impuestos. Con esos impuestos se pagan los subsidios. En el mes de julio hay datos ya realmente preocupantes de cómo está caminando el país. En el mes de julio y en el mes de agosto de este año, la generación de empleo cayó un mes el 78% y el otro el 74% con respecto al año pasado. Es decir, la velocidad a la que México está creando empleo está cayendo vertiginosamente. Si esto sigue ocurriendo, va a llegar quizá en unos meses que empezamos a tener ya destrucción neta de empleo. Ya no solamente no creación de empleo, sino destrucción neta de empleo. Y encima en el presupuesto del año que viene, el presupuesto está hecho de manera que la inversión pública también retrocede.
Muchísimo. Retrocede. Entonces, si la inversión pública cae y no hay un crecimiento de la inversión privada, el país el año que viene va a estar en peores condiciones que en este. Y claro, si quiere el presidente que los particulares inviertan, tiene que generar un ambiente propicio para eso, porque nadie va a invertir su dinero y arriesgar su dinero mientras se siente amenazado, por un lado, por grupos revolucionarios que quieren destruirlo, por otro lado, por un gobierno que establece que el delito fiscal la presunción de delito fiscal es ya en sí un delito, porque al eliminar la presunción de inocencia, cosa que nos ha costado, no sé, muchísimos años tener en el sistema. Yo me acuerdo, en los años 80, el sistema judicial mexicano se basaba en la presunción de culpabilidad. Entonces, de la época de los neoliberales, que tampoco le gustan a López Obrador, en esa época se logra, probablemente por presiones internacionales, que cambie nuestro sistema judicial a ser un sistema judicial con presunción de inocencia, lo cual es lógico. Quien acusa debe probar, no el acusado debe probar su inocencia, así debe ser. Quien acusa debe probar. Entonces, sacan la ley contra los narcotraficantes, donde ya eliminan la presunción de inocencia y pueden meter a la cárcel y quitar los bienes a personas que no han sido juzgadas. Y luego extrapolan ese abuso de la autoridad a los empresarios por presunción de delito fiscal. Y entonces pueden meter a la cárcel a alguien porque algún funcionario de Hacienda se le ocurra decir que fulanito de tal está haciendo X delito fiscal, lo metes a la cárcel, le quitas sus bienes y después cuando venga la sentencia, mejor 20 años después, o 10 años después, o 5 años después, entonces dice, bueno, lo siento, pero ya lo hundiste a la persona. Entonces eso es increíble. ¿Cómo puedes pretender que el sector privado invierta y saque adelante la creación de empleos en el país cuando tú estás reduciendo la inversión pública, cuando al mismo tiempo estás haciendo leyes que son amenazantes para las empresas privadas y para los empresarios? Yo creo que ahí tiene que replantearse el presidente a dónde quiere ir. Si quiere ir a un México revolucionario o quiere ir a un México de progreso. Pero lo que no puede es jugar con los dos lados. No funciona eso. Los empresarios funcionamos en base a certeza y confianza. Si tenemos incertidumbre y desconfianza, no vamos a invertir. Y si no invertimos, no se va a generar puestos de trabajo. Y si no se generan puestos de trabajo, la situación social se deteriora aún más de lo que ya está. Y además todo esto está ocurriendo, que es lo que me preocupa a mí mucho, está ocurriendo en un momento en que en el mundo está habiendo ya claramente señales de nueva crisis económica. Hay señales en Europa, hay señales en Japón. Hoy leía en la mañana que la producción industrial de Estados Unidos ya está en recesión desde junio. Las exportaciones de México de coches también están en recesión. Estamos exportando menos de lo que exportábamos el año anterior. Entonces, alrededor de nuestro, ya el panorama se está poniendo más gris. Y nosotros aquí seguimos sin entender que nuestro desarrollo depende de la confianza en el futuro. Y la confianza en el futuro no se puede obtener con leyes que no te garantizan que el Estado de Derecho va a funcionar sobre ti y el Estado de Derecho va a defenderte. Ahora más bien parece que el Estado de Derecho se va a ir contra el empresario. Y eso no es nada bueno. Mira, yo creo o interpreto que a lo mejor el presidente está mandando a hacer estas leyes que eliminan la presunción de inocencia por un problema específico, como han dicho varias veces el caso de las facturas falsas. Pero el problema de fondo es que estás violando la Constitución y los derechos individuales para un caso específico, pero una vez que la ley es aprobada, ya queda para otros casos que no son para los que originalmente la desarrollaste. Y entonces, si el gobierno dispone de una herramienta, a lo mejor este gobierno no lo va a usar ni lo ha pensado así, pero el siguiente, y ya tiene a su disposición una herramienta con la cual puede chantajear a cualquier empresario,
entonces ¿cómo es que estás hablando de combatir la corrupción? Hay una contradicción ahí. Si yo, funcionario público, miembro de la Secretaría de Hacienda, puedo llegar ante ti o ante mí o a cualquier empresario y decirle, oye, o me das tanto o te acuso de evasión fiscal, y ya sabes lo que eso significa, no tengo que probar que lo has hecho, simplemente te tengo que acusar, y con el hecho de que te acuse, ya te van a proceder contra ti, te van a meter a la cárcel y te van a quitar tus bienes. ¿Eso es realmente lucha contra la corrupción o es favorecer la corrupción? Pues está terrible. Ojalá no se apruebe. Pues Ojalá ahí no se está. apruebe, porque de otra manera creo que las autoridades estarían pues simplemente orillando a quien puede invertir a que no lo haga. A que no lo haga. Y si no hay inversión, no hay generación de empleo, no hay generación de riqueza, no hay generación de empleo. Juan Carlos, el tiempo se nos ha terminado lamentablemente, pero ¿alguna conclusión que puedas darnos en un minuto? ¿Qué podemos hacer los mexicanos para tratar de que las cosas cambien, de que las cosas mejoren? Porque son muchos los problemas que enfrentamos. Yo me atrevería a sugerir, lo que tenemos que hacer es fijarnos mejor por quién votamos y no votar con el hígado. Esa sería la única recomendación que tengo, y que es a mediano plazo, porque no hay elecciones todos los años. Pero ¿tú consideras que puede haber otra? Yo creo que, bueno, sí, yo tengo la impresión de que López Obrador no quiere pasar a la historia como un presidente fracasado. No tengo esa idea. Su idea de la cuarta transformación es porque él quiere trascender positivamente. Lo que hace falta es que se le comunique de alguna forma que está siguiendo un camino equivocado, que el camino que sigue no nos lleva a un salto adelante, sino a un proceso de destrucción más que de construcción. Y eso no es bueno ni para él ni para México. Ojalá haya alguien que le pueda hablar con esa franqueza, pero además ojalá él haga caso, porque tal parece que solo se escucha a sí mismo o escucha a su equipo cercano de colaboradores que le plantean una situación que a lo mejor no representa la realidad del país. Yo creo que efectivamente tiene un diagnóstico erróneo. O sea, hay cosas en que yo estoy de acuerdo con él, en la lucha contra la corrupción, en los privilegios que tenía la clase política, eran exagerados. O sea, hay muchas cosas en que tiene razón. El problema no está en las buenas intenciones, el problema está en los medios. Eso es donde yo veo los peligros para México. Pues Juan Carlos, muy completo el tema. Te agradezco como siempre tu disposición de venir a compartir con nuestros radioyentes pues todo lo que has aprendido a través de los años, a través del estudio, a través del análisis. Yo creo que si algo tenemos que hacer los mexicanos ahorita es promover la unidad, comunicar, como lo hacemos a través de estos micrófonos, las inquietudes que existen, que de alguna manera recogemos y transmitimos aquí, para ver si hay alguna autoridad que escuche, y sobre todo no solo que escuche, sino que tome en cuenta las propuestas, los problemas, las soluciones, porque de otra forma se corre el riesgo que aún con muy buenas intenciones, como tú decías, no solo nos detengamos, sino vayamos para atrás. Juan Carlos, en verdad, gracias. Son de esas entrevistas que disfruto. Muchas gracias, Paco. Te agradezco muchísimo, de veras. Creo que nos has ilustrado bastante sobre temas educativos y económicos. Gracias otra vez. Bueno. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Esperamos que hayan disfrutado de esta plática, muy ilustrativa, por cierto, con Juan Carlos Cobo Losey, amigo muy estimado desde hace muchos años y además gente muy comprometida con Veracruz y con México. Hacemos votos para que Dios mediante en próximo sábado podamos tener otra entrevista con alguna personalidad que invitemos, porque creo que esto ayuda bastante a formar criterio, a formar opinión. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención.
y nos vemos y nos escuchamos Dios mediante el próximo sábado. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.